Zelensky tiene un plan para terminar con el conflicto a través de negociaciones con Rusia, peregrinos. ¿Es cierta esta noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el mes de septiembre, es decir, en unos cuantos días, planea darle a Joe Biden, a Donald Trump y a Kamala Harris una propuesta para terminar con el conflicto obteniendo una victoria en contra de Rusia? ¿Qué papel jugará Estados Unidos y la OTAN en todo esto, peregrinos? Bueno, pues a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto, pero les advierto que podrían irse de espaldas y por eso abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos con esta noticia al respecto de que Zelensky va a presentar un plan para terminar con el conflicto. Y aquí la pregunta es, ¿qué dicen los rusos? Les adelanto que vamos a hablar de la postura de Rusia ante estas declaraciones de Zelensky, pero también les adelanto que Sergei Lavrov, el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que es una burla lo de Zelensky, que obviamente Rusia no va a ceder a ninguna propuesta que no la incluya y que tampoco va a negociar después de todos los acontecimientos en Kursk, peregrinos. Recordándoles que Rusia ha perdido más de 100 asentamientos en Kursk y que ha perdido el equivalente a entre 1.250 y 1.300 kilómetros de distancia, peregrinos. Pero bueno, aquí arrancamos. Diciendo esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en una conferencia de prensa desde Ucrania que el conflicto con Rusia eventualmente terminará, que él lo sabe, y que él sabe que terminará con un diálogo y no en el campo de batalla. Con esto Zelensky está diciendo, a ver, los ucranianos estamos conscientes de que el conflicto tiene que terminar en la mesa, lo que significa decir, peregrinos, que para Ucrania, Rusia no va a ganar el conflicto en el campo de batalla. Y tal vez Rusia está viendo que no va a ganar el conflicto en el campo de batalla. Es cierto, se tiene que negociar. Aquí la pregunta es, ¿quién llevará la ventaja a la hora de sentarse en una mesa de negociación? Bueno, pues a continuación les voy a dar los detalles que se saben hasta estos momentos del plan que va a presentar Zelensky. Ucrania debe de estar en una posición fuerte antes de negociar, aseguró Zelensky. Zelensky presentará un plan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a los dos posibles sucesores de él, que incluyen a la reciente incursión ucraniana en la región de Kursk en Rusia. Es decir, el plan que va a presentar Zelensky a Joe Biden, a Kamala Harris, candidata demócrata, y a Donald Trump, candidato republicano, incluye detalles pormenorizados de lo que está aconteciendo en Kursk, peregrinos, y de cómo para Ucrania la región de Kursk podría convertirse en algo fundamental a la hora de negociar desde una posición de fuerza en contra de Vladimir Putin, sobre todo buscando Ucrania, peregrinos, no perder todo el territorio que Rusia en estos momentos tiene invadida, que es la península de Crimea, la región de Zaporilla, la región de Jersón, la región de Donetsk y la región de Lugansk. Todo esto, ustedes ya lo saben, equivale a una quinta parte del territorio ucraniano, a un aproximado de 18% del territorio ucraniano. Bueno, ahora, con el hecho de que los ucranianos controlen 100 asentamientos rusos, Ucrania podría negociar para que Rusia no se quede con todo ese territorio. Y aquí entramos ya en detalles. Zelensky planea discutir el plan con Kamala Harris y también con Donald Trump en el contexto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora bien, peregrinos, ustedes seguramente se preguntarán con justa razón, peregrino, ¿cuándo va a verse o cuándo va a hablar de este tema Zelensky con Donald Trump, con Kamala Harris y con Joe Biden? Les tengo una noticia, peregrinos. Las Naciones Unidas en el mes de septiembre, para aquellos que me siguen desde hace más de 2 años, ustedes saben que yo siempre hago un reportaje especial, una cobertura especial sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, peregrinos, se va a estar llevando a cabo, como siempre, en la ciudad de Nueva York.
Zelensky dijo que planea asistir para participar, como el año pasado participó, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí en la Asamblea General de la ONU, todos los líderes, miembros de la ONU, dan un discurso. Obviamente Putin no va a participar por varias cuestiones. Él seguramente no quiere, obviamente no puede entrar a Estados Unidos porque sería arrestado debido a que tiene una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional, etc. Pero Zelensky sí va a participar. Bueno, Zelensky dice que cuando vaya a Nueva York a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, va a aprovechar para reunirse con Joe Biden y presentarle este plan de paz, este plan para acabar con el conflicto, este plan de victoria. Así lo dijo Zelensky. Además, Zelensky dijo que planea reunirse con Kamala Harris y con Donald Trump también durante este viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y todo esto, peregrinos, ustedes ya lo saben, Zelensky se está preparando junto con los aliados de la OTAN para que en el dado caso de que gane Kamala Harris o Donald Trump, Ucrania no quede abandonada por Estados Unidos en cuanto a ayuda militar se refiere. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Zelensky considera que un foro internacional de seguimiento, es decir, una cumbre general como la de Suiza, en la que no participó Rusia, pero Zelensky piensa que un foro internacional de este, parecido a lo que fue la cumbre de paz para apoyar el plan de Zelensky en Suiza, debe ser lo que debe ocurrir para negociar la paz con Rusia. Es decir, peregrinos, que Zelensky se imagina un foro de 100 países como mesa de negociación entre Rusia y Ucrania. Zelensky no está viendo una negociación directa con Putin. ¿Por qué? Pues porque sabe que tendría el apoyo internacional, sobre todo en cuanto a soberanía. ¿Y qué más dice Zelensky al respecto? Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó la idea de conversaciones de paz con Ucrania después de la incursión en Kursk, lo que les acabo de mencionar. Mientras tanto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, que recientemente visitó a Zelensky en Ucrania, expresó su apoyo a una resolución pacífica y temprana del conflicto durante una llamada con Putin. Y también habló Narendra Modi, el líder de la India, con Joe Biden. Todo esto porque aparentemente en la India se estaría llevando a cabo esta siguiente cumbre de paz, ya con la participación de Rusia. Aquí el problema, peregrinos, es lo que les acabo de comentar anteriormente, que Rusia dijo que ya no va a negociar, que ya no está interesada en negociar con Ucrania después de los acontecimientos en Kursk. Sin embargo, yo pienso, peregrinos, que China y la India van a ejercer presión contra Putin para que asista a una hipotética cumbre en la India, y entonces Putin no tendrá otra opción que asistir. Veamos qué pasa en el futuro. ¿Qué más se sabe? Bueno, Zelensky insiste en que cualquier acuerdo que acepte las realidades sobre el terreno impuestas por Rusia, incluyendo la posesión de regiones ucranianas, es inaceptable. Es decir, para Zelensky es inaceptable, al igual que para los aliados miembros de la OTAN, el hecho de pensar que Rusia se quede con el 18% del territorio ucraniano. No hay forma. Ucrania dice que eso no puede ser, abriendo la posibilidad a que se quedara con algo. A mí me parece, peregrinos. Pero muchos dicen que Ucrania no va a ceder ni un centímetro de su territorio, lo cual ahí sí me parece que es muy complicado, porque para que Ucrania no ceda nada de territorio a Rusia, Rusia tendría que perder en el campo de batalla para que Ucrania imponga su voluntad. Pero si son negociaciones por un conflicto estancado, pues ambas partes deben de ceder algo. Recordemos que lo que quiere Putin es, además obviamente del territorio ucraniano, es que Ucrania no tenga ejército, no tenga una industria militar, no se adhiera a la OTAN
y se acerque a Moscú, a Rusia, a la órbita rusa, a la órbita de la influencia de Rusia. Lo cual, de todas estas cosas, peregrinos, lo único posible que yo veo es que Zelensky aceptara dar territorio, porque Ucrania, como ya lo han visto en los videos pasados, está desarrollando su propio poderío militar, está desarrollando una industria militar fuertísima, está más cerca de la OTAN que nunca, está en camino a la Unión Europea, lo que significa que está alejándose de la órbita de influencia de Rusia, etcétera, peregrinos. ¿Qué más entonces al respecto? Zelensky cree que la ofensiva en Kursk ha reducido las demandas internacionales para que Ucrania ceda territorio. En el campo de batalla, Zelensky se burló de Putin por priorizar la captura de territorio ucraniano en lugar de defender el propio territorio ruso. Es decir, a ver, peregrinos, aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, Zelensky dice: la comunidad internacional, refiriéndose a los propios aliados de Ucrania, ya no nos están exigiendo sentarnos a negociar, porque vieron la fortaleza de los ucranianos en sus acciones en Kursk. Si ustedes se fijan, hasta hace un mes, muchos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, decían que Ucrania debía de sentarse a negociar para ya terminar con esto. Hoy ya no, porque están viendo que Ucrania todavía tiene oportunidades en el campo de batalla. Y por otro lado, peregrinos, pues sí, Zelensky se burló de Vladimir Putin porque, pues, no pudo proteger su territorio y quiere invadir a otro. ¿Ustedes qué piensan de todo esto que les dije, peregrinos? ¿Creen realmente que el plan de Zelensky tenga éxito? ¿Lo apoyará Biden, Kamala Harris y Donald Trump? ¿Qué piensan ustedes, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.